Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6:30 en la costa este de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. Primeras imágenes del bombardeo contra campamento de las FARC, que dejó 26 guerrilleros muertos en selvas de Guapi, costa pacífica caucana. El presidente Santos dijo que el bombardeo a las FARC fue una acción legítima del Estado y pidió acelerar el proceso de paz de La Habana. Sorpresiva declaración del ex candidato presidencial y exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus. Dijo que fue auxiliador de las FARC. Con avances, pero sin definir fecha para reapertura de embajadas, concluyó la cuarta ronda de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba. El gobernador de California declaró el estado de emergencia ambiental por el derrame de 400.000 litros de petróleo en las costas californianas que continúan siendo limpiadas a un costo altísimo. Fuerte caída de la moneda venezolana en las últimas horas agudiza la crisis económica. El bolívar pierde valor. Los expertos hablan de nerviosismo en el mercado. Uno de los líderes sindicales de la USO en Casanare, Gilberto Torres, acusa a las multinacionales BP y Ocensa de financiar los grupos paramilitares que lo tuvieron secuestrado y que lo torturaron hace 13 años. El Giro de Italia tiene nuevo líder. Fabio Aru asumió el comando de la carrera luego de 13 etapas. Las caídas toman protagonismo en la competencia. Noticias RCN con Jenner Bedoya. Iniciamos, estas son las primeras imágenes del bombardeo contra un campamento de las FARC que dejó 26 guerrilleros muertos en Cauca. En el video entregado por las fuerzas militares se observa la acción del bombardero tipo Tucano de la Fuerza Aérea Colombiana, que lanza varias cargas contra el objetivo ubicado en selvas de Guapi, costa pacífica caucana. La operación militar se cumplió con datos de inteligencia de la Policía Nacional y provocó la suspensión del cese el fuego unilateral que había sido declarado por las FARC desde el 20 de diciembre del año pasado. La operación se cumplió contra la columna guerrillera que atacó hace 6 meses la estación de la policía en la isla de Gorgona. Las FARC suspendieron el cese unilateral al fuego. En un comunicado aseguraron que sería una respuesta a la muerte de los 26 guerrilleros en una operación militar en Cauca. Los jefes de las FARC anunciaron que seguirán negociando en medio del conflicto, pero insistirán en un cese bilateral. Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, en un comunicado deploró la muerte de los 26 guerrilleros en un bombardeo en Guapi, Cauca, y aseguró que tras las ofensivas del ejército en estos 5 meses de cese unilateral de fuegos declarado en diciembre del año pasado, suspenden la tregua. No estaba en nuestra perspectiva la suspensión de la determinación del cese al fuego unilateral e indefinido, proclamado el 20 de diciembre de 2014 como un gesto humanitario y de desescalamiento del conflicto, pero la incoherencia del gobierno Santos lo ha logrado. Márquez enfatizó que no tienen más remedio que continuar los diálogos aquí en La Habana en medio de la guerra. Contra nuestra voluntad, tenemos que proseguir el diálogo en medio de la confrontación. El presidente Santos se refirió a la nueva coyuntura en el proceso de paz tras el bombardeo que dejó 26 guerrilleros muertos. Dijo que el operativo fue un acto legítimo de las fuerzas militares. Minutos antes de conocerse el comunicado de las FARC en el que se suspende el cese unilateral del fuego, el presidente Juan Manuel Santos explicó las operaciones conjuntas de la fuerza pública en las que murieron 26 guerrilleros. Aseguró que se trató de una acción legítima. Esta es una acción legítima del Estado en defensa y en la protección de la ciudadanía. Señaló que el golpe fue contra los responsables del ataque a la isla Gorgona el año pasado y que pertenecen además a la misma estructura que asesinó a 10 soldados en el norte del Cauca. He sido muy claro en que las operaciones de nuestras Fuerzas Armadas contra la subversión no se detendrían y no se detendrán. Santos dijo que también le duele el dolor de las familias de los guerrilleros y les pidió a las FARC acelerar el proceso en La Habana. Esa espiral de violencia, odio, venganza y retaliación al que nos ha conducido 50 años de guerra, el que tenemos que parar. Recordó que justamente los bombardeos aéreos se reanudaron tras la emboscada de las FARC en Buenos Aires, en el norte del Cauca, donde murieron los 10 militares. Hay revuelo en Colombia por una declaración del ex candidato presidencial y exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, quien reveló que ha sido auxiliador de las FARC y que está dispuesto a recibir penas por crímenes de guerra. Echar para atrás me parece un error. Yo les ayudé a unos y otros.
Soy culpable sobre todo por omisión, pero además les guardé secretos y recursos. Además les traduje. Invito a que no haya más golpes de mano. Me ofrezco a recibir la misma sanción que recibirán los dirigentes de las FARC que quieran reconocerse culpables de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Antanas Mocus, Ciudadano en Formación, 22 de mayo del 2015, Bogotá. Más de 40 muertos deja un enfrentamiento entre delincuentes y la policía de Michoacán, en México. Sucedió en un rancho del municipio de Tanjuato. La mayoría de los cuerpos pertenecen a integrantes del grupo criminal que se dedica al tráfico de drogas, extorsiones y secuestros. Las autoridades se pronunciarán en las próximas horas. Concluyó en Washington la cuarta ronda de negociaciones entre Estados Unidos y Cuba. Aún no hay un acuerdo definitivo sobre la reapertura de embajadas. RCN en el lugar de la noticia con Marta Lucía Ávila. Marta, adelante. Así es, muy buenas tardes. Ambas delegaciones coincidieron en que las negociaciones no son fáciles, que lograron avances importantes, pero que aún tienen que definir detalles que les permitan cuanto antes lograr un acuerdo en la reapertura de las embajadas. La delegación cubana reconoció dos grandes avances que había dado su contraparte: sacarlos de la lista de países que apoyan el terrorismo y una entidad bancaria para hacer transacciones financieras. Ambas delegaciones acordamos continuar los intercambios sobre aspectos relativos al funcionamiento de las misiones diplomáticas. Pero no lograron superar los dos obstáculos que les impiden definir la fecha de la reapertura de las embajadas: la libre movilización del personal diplomático estadounidense en toda la isla y el acceso de los cubanos a la futura sede diplomática. No ha sido una tarea fácil dada nuestra historia tan complicada. En los últimos 2 días nos hemos reunido para discutir la reapertura de las embajadas. Esta ronda fue altamente productiva, inspirados en nuestro convencimiento de que unirnos y no aislarnos es la clave para seguir avanzando. Las negociaciones entonces entre Cuba y Estados Unidos continuarán, esta vez en manos de los equipos negociadores. Esto es de Washington. Seguiremos informando. Marta, gracias. Reapareció Fidel Castro. Lo hizo para recibir al presidente de la República Serbia, Tomislav Nikolić. Durante la reunión hablaron sobre temas bilaterales. El mandatario le entregó a Castro una condecoración por el fortalecimiento de las relaciones y cooperación entre ambas naciones. Sigue la emergencia por la gigantesca mancha de petróleo en las costas de California. RCN en el lugar de la noticia con nuestro corresponsal Mauricio Cárdenas. Mauricio, adelante. Saludos desde Golota, California, a unas 3 horas al norte de la ciudad de Los Ángeles, donde ocurrió, como dicen sus habitantes, una tragedia ambiental. Otra vez, hace 46 años ya había ocurrido, se rompió un oleoducto y se derramaron cerca de 400,000 litros de petróleo. Podemos ver los estragos que ha sufrido esta playa conocida como la playa del refugio. Piedras totalmente negras, manchadas por una gruesa capa de petróleo. Las labores han sido intensas. El gobernador de California, Jerry Brown, declaró la emergencia para poder obtener todos los recursos estatales y federales para poder iniciar esta limpieza que, como dicen muchos de sus habitantes con los que hemos hablado, será difícil de solucionar porque gran parte del petróleo se pega a la parte baja del mar y la muerte de animales y de la flora marina pues es realmente irrecuperable. Es la información que tenemos desde California con esta labor de limpieza que va a continuar y con las varias demandas que se le vienen a la empresa petrolera que está originada en el estado de Texas por este derrame petrolero que, según dicen, fue a causa de falta de mantenimiento del oleoducto y falta de medidas de seguridad. Desde Golota, California, Mauricio Cárdenas. Regresamos al estudio. Mauricio, gracias. Seguimos pendientes. El dólar del mercado negro en Venezuela rompió récord al pasar los 300 bolívares. Se cotiza 48 veces por encima de la tasa oficial más baja. RCN en el lugar de la noticia con Carmen Andrea Rengifo. Hola, buenas tardes. La crisis económica se agudiza en Venezuela tras la pérdida de valor que ha tenido el bolívar en las últimas horas. El dólar paralelo se ha disparado y esto, según los expertos, es una nueva devaluación. En 10 días la moneda venezolana se depreció en un 30%. El dólar paralelo pasó de 287 bolívares a 402 en semana y media, una devaluación que empobrece más a los ciudadanos.
Una moneda enloquecida básicamente por inflación sin controlar, anuncios inadecuados y hostiles, la falta de un programa de ajuste para resolver el problema, amenazas a los tenedores de capital. En un año, además, el bolívar cayó en un 82%. La moneda venezolana no vale nada. Mientras más desconfianza, mientras menos solución de los problemas, mientras más discursos y menos soluciones haya, obviamente el cielo es el límite para el tipo de cambio paralelo. La dolarización informal es otro ingrediente que ha disparado el dólar a diario. Se espera que el presidente Nicolás Maduro en las próximas horas haga anuncios importantes en términos económicos. Nosotros seguiremos informando. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen, desde Venezuela. Un colombiano se enfrenta en los tribunales de Europa a la multinacional petrolera BP. El sindicalista Gilberto Torres asegura que los ejecutivos de la petrolera organizaron su secuestro a manos de paramilitares del Casanare. Hoy comenzó el juicio en Londres. De acuerdo a los documentos entregados a las Cortes Reales de Justicia de Londres, Gilberto Torres, operario en una estación de bombeo de petróleo en el Porvenir, Casanare, fue secuestrado en noviembre de 2002 por grupos paramilitares, según la demanda, financiados por el consorcio internacional Ocensa, conformado por BP y Ecopetrol. Como la British Petroleum está en Londres, se trajo el caso a Londres para tomar acciones contra la multinacional. La abogada británica de Torres, Sue William, considera que este es el caso más sólido que se haya presentado contra BP, ya que cuenta con la confesión de algunos de los presuntos paramilitares que secuestraron y torturaron al sindicalista de la Unión Sindical Obrera, USO. 3 paramilitares fueron condenados por el secuestro y el diario The Guardian hizo contacto con uno de ellos que estuvo envuelto en él. El diario londinense The Guardian realizó un documental sobre el caso Torres, en el que asegura que el sindicalista fue secuestrado por paramilitares que se desplazaban en una camioneta del consorcio Ocensa. Los documentos presentados por los abogados de la firma Dayton, Pierce & Glynn aseguran que Gilberto fue esposado y amarrado a vigas por los paramilitares por un periodo de 42 días y que además permaneció en un hueco lleno de insectos durante una semana. Bien, retornamos a Colombia. El dolor se tomó la vereda Agua Clara en el norte de Cauca, donde se cumplió el sepelio de la niña de 7 años que murió tras pisar una mina antipersonal. Señor Jesucristo, con dolorosos versos, los compañeros de la niña Ingrid Guetio, de 7 años, quien murió al pisar una mina antipersonal, se despidieron de su amiga. Tu mami salió a recibirme, muy llorando me dijo, mi amiga murió. A través de una carta, la mejor amiga le dedicó unas sentidas palabras a su compañera del alma, a quien la violencia le arrebató de las manos. Nosotros tenemos sueños y no queremos que nuestros sueños queden enterrados. Amigos y vecinos de otras veredas llegaron para acompañar a la familia. Es triste, sí, por la partida de la niña. La recordamos mucho, sí. En medio de la calle de Honor, habitantes de esta comunidad indígena pidieron que lo saquen del conflicto para que regrese la tranquilidad a sus tierras. Los cuerpos de socorro no cesan en la búsqueda de más víctimas de la avalancha en Salgar, Antioquia, que deja más de 90 personas muertas. Aún hay 20 desaparecidos. Los organismos de socorro y la fuerza pública fijaron hoy 2 sitios de búsqueda de desaparecidos en la quebrada Liboriana. Ir haciendo unos sondeos en los puntos críticos a ver qué personas, cadáveres podemos recuperar, pero teniendo un inconveniente de que la quebrada La Liboriana siempre está como algo con mucha corriente. Pero civiles de la zona recomiendan otros sectores donde se requeriría una inspección mayor. Lástima decirlo así, pero aquí todavía hay cadáveres. Lo que pasa es que no se han enfocado aquí porque aquí necesitan una retroexcavadora. Las autoridades tienen ahora una lista menor de posibles víctimas mortales. Considerando la información y el trabajo que se ha hecho con las entidades de servicios públicos que detalladamente han hecho un mapa donde dice acá había una vivienda, era de cuántas personas, sí es donde tenemos ese estimativo que pueden ser unas 15 o 20 personas. También en el río Cauca se mantienen las labores de búsqueda. Noticias RCN continúa en La Guajira, donde subsiste una dolorosa realidad. Niños que padecen serios problemas de desnutrición. Estamos en medio de la comunidad indígena Guayú, una etnia que comparte territorio en la frontera colombo-venezolana. Allí está nuestra enviada especial, Catriz Castellanos. Adelante, Catriz. Hola, muy buenas
Buenas tardes. Continuamos en este cubrimiento especial de Noticias RCN a esta grave problemática de desnutrición infantil en el departamento de La Guajira. ¿Cómo se origina? Se ha dicho de muchas maneras, en el abandono del Estado, en algunos aspectos culturales de los indígenas y también la falta de agua potable ha originado esta grave problemática. Pero hay un agravante, la crisis social que se vive en el vecino país de Venezuela. Ha aumentado la migración guayú desde territorio venezolano a territorio colombiano. Encontramos una familia que hace un mes tuvo que llegar al municipio de Uribia, procedente del estado de Zulia. El jefe del hogar trabaja conduciendo una bicitaxi para conseguir el sustento. La madre teje mochilas para ayudar. Las niñas que hacen parte de los 7 menores de la familia ayudan en las labores domésticas. Mi esposo se vino y yo tuve que venirme detrás de él. Allá no hay trabajo y lo que hacía no nos alcanzaba para vivir. Llegaron a Colombia huyendo del hambre en Venezuela y aquí encontraron apoyo. Aquí nos ha ido muy bien, tenemos una venta en la casa y acá la gente nos ha ayudado mucho. El menor de la familia de 7 meses de edad permanece hospitalizado. El niño fue remitido a la ciudad de Riohacha, donde a un nivel de complejidad más alto. La migración de guayú desde Venezuela hacia Colombia ha aumentado en los últimos meses. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los deportes. El Giro de Italia tiene nuevo líder. Se trata del local Fabio Aru. Una caída afectó al español Alberto Contador en la etapa 13. Rigoberto Urán continúa en el 6º lugar de la clasificación general. Las caídas y la fuga de 3 ciclistas durante gran parte del recorrido también ambientaron la etapa 13. 3 corredores en fuga. El español Alberto Contador salió como primero en la clasificación, puesto que perdió por una caída masiva. La caída a 3 kilómetros 200. El italiano Sacha Módulo ganó la etapa y su compatriota Fabio Aru se puso la camiseta de líder, superando por 19 segundos a Contador. Rigoberto Urán sigue sexto a 2 minutos y 2 segundos de Aru. De Italia pasamos a Francia, donde se disputa el ATP 250 de Niza. Allí un suramericano avanzó a la final. Hablamos del argentino Leonardo Mayer. Aquí está el triunfo del argentino. Era el cuarto preclasificado, cuarto favorito para vencer en este torneo. Y bueno, llega a la final de este ATP 250 previo a Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. El argentino superó a Borna Koric de Serbia en 2 sets luego de 1 hora y 26 minutos. Los parciales 6-4 y 6-3 para avanzar a la final. Aquí definiendo muy bien una pelota para quedarse con el punto. Y ya llegaría el juego decisivo, el punto decisivo, donde Mayer avanzaría ya a la final. La bola es larga y la definición para Mayer, que con puño apretado festeja. 6-4, 6-4, 6-3. Cambiamos de deporte y nos metemos en el golf, donde el italiano Francesco Molinari aparece como protagonista. Otro que se destacó bastante, pero por su bajo rendimiento, fue el irlandés Rory McIlroy. Lo vamos a ver a continuación. El norirlandés, luego de 2 jornadas con algunas fallas, no superó el corte y quedó por fuera del torneo del circuito europeo de golf que se disputa en el campo inglés de Wentworth. El líder, cumplidas 2 jornadas, como les decía, es el italiano Molinari con -10. 2 jornadas y allí está Molinari al combate. Bueno, y se alista la última fecha de la Liga Española, pero todo pasa en la casa merengue por la posible salida del técnico italiano Carlo Ancelotti. El equipo aguarda por Getafe en el cierre, pero pocos hablan del juego en el Bernabéu. Todas las miradas se depositan en el técnico italiano y su posible continuidad. En los últimos días creció la aversión de la llegada de Rafa Benítez al equipo merengue. Ancelotti, muy tranquilo, habló con los medios españoles y dejó clara su opinión. Todavía no hemos hablado, no he hablado con el club no ha hablado conmigo, entonces sigo pensando de ser el entrenador del Real Madrid hasta que el club no me comunica algo distinto. Esto no ha pasado, creo que después del partido, o domingo o lunes, nos vamos a reunir y hablar de lo que va a ser el futuro. Bueno, y mientras en Madrid empieza a calentarse este tema, en Barcelona se goza de tranquilidad y todos aguardan por el festejo en casa tras vencer en la Liga con una fecha de anticipación. La afición será protagonista de un nuevo festejo en el Camp Nou. Mañana, tras el compromiso ante el Deportivo de La Coruña, vendrá la celebración de la Liga. Pero Luis Enrique y los jugadores serán mesurados, pues aún faltan 2 títulos más por conseguir en la temporada: la Copa de España y el 6 de junio, la codiciada Champions League. Hay una fiesta, pero previamente hay un partido.
y con el perfil de jugadores y de equipo que somos, un partido que nos interesa hacerlo bien, un partido en el que queremos seguir repitiendo situaciones del juego y un partido que nos tiene que servir de refuerzo para las dos finales que nos llegan. De esa manera se plantea, de esa manera lo hemos hecho y no tengo ninguna duda que el equipo va a estar a un buen nivel. 4 cachorros de leopardo nublado nacieron en un zoológico de Washington. Los tiernos animalitos reciben toda la atención de los cuidadores de esta especie en vía de extinción. Los trabajadores del lugar esperan que en las próximas semanas decidan los nombres de las crías. Récord mundial en Japón para celebrar el cumpleaños número 35 del reconocido personaje Pac-Man. 351 aficionados se dieron cita para recrear a la divertida figura de los videojuegos. Vestidos con impermeables amarillos, junto a la torre de Tokio, formaron un Pac-Man gigante. El amor por la música no tiene edad. Esta mujer no resistió el ritmo de un artista callejero en Bruselas. Mientras Amar Dafri demostraba su talento, ella, que paseaba con su perro, decidió tomar el show por su cuenta y robarse todos los aplausos de los transeúntes desprevenidos. Baila bien. El colapso de un edificio en China, un dron con el que se cuida a una manada de elefantes y un surfista que cuenta con la compañía de una ballena son algunas de las imágenes que nos deja el mundo esta semana.